empieza con sur y termina con todo. Las suturas, ¿ok? Las suturas que no debemos olvidar, por ejemplo, la que une el hueso frontal con el hueso parietal, sutura en forma de una vincha que se pone en las damas, sutura coronal. Hacia atrás, la que une el hueso occipital con el hueso parietal. Este ya más casi como una tienda de campaña, casi como un triángulo. Es la sutura lamboide. Recuerden ustedes también que el hueso con mayores accidentes topográficos es el hueso temporal. El hueso temporal tiene una porción gruesa, dura, llamada la porción petrosa o la mastoides del temporal, y tiene otra porción más delgada que asemeja a una gran escama de pescado llamada la porción escamosa del temporal. Te comento esto porque la sutura que va a estar acá sobre la porción escamosa va a ser la sutura escamosa. ¿Okay? Acá la sutura que está entre el mastoides y el parietal, la sutura parieto-mastoides. ¿Estamos bien? Acá ya saben que tenemos al esfenoides y bolitos en la combinación con los nombres de la sutura. La sutura fronto-esfenoidal. La sutura parieto-esfenoidal. Y hacemos ahí su nombre. La sutura escamo-esfenoidal. Simplemente jugamos con los nombres de acuerdo a donde estos se vayan a uno. Trata de ser bien descriptivo, a excepción de lambda atrás, a excepción de coronal adelante, y entre los dos huesos parietales tenemos a la sutura sagital. ¿Estamos de acuerdo? Habíamos hablado también un poco de los puntos craniométricos, que son esos relieves óseos, esas partes sobresalientes del hueso o algunos puntos, en los cuales van a tener cierta relación con el contenido del cráneo. Quizás ahorita, y estudiando solamente cráneo, sea algo vacío que aprender, es decir, ok, profe, por acá está nasion, lambda, está filium, vértex, pero ¿para qué me sirve eso? Te cuento que, teniendo como referencia estos puntos craniométricos, tú podrás saber en qué parte del cerebro estás, sin ver el cerebro, sino simplemente viendo la parte ósea. ¿Okay? Poco a poco vamos a ir estudiando ya las estructuras cerebrales, corticales, y veremos su relación con estos diversos puntos craniométricos. Al finalizar el curso, tú me deberías decir, profe, si por acá, por ejemplo, está el terium, acá yo voy a encontrar el punto silviano anterior, por acá arriba está el frontal, abajo está el temporal, si yo entro ahí está el polígono de Willis, etcétera, etcétera, etcétera. No recordemos, ya se viene el examen la otra semana. A ver, el punto que está más sobresaliente hacia adelante, que tenemos arriba de nuestra nariz, se llama la glábula. El que está más sobresaliente hacia arriba, en el vértice de nuestro cuerpo, el vértex. Hacia atrás, opistocráneo. Hacia los costados, lo más sobresaliente, el euro, como el dólar, euro. ¿Okay? Entonces, glabela, vértex, opistocráneo, eurium a los costados. ¿Estamos bien? Correcto. Además de eso, debajo de la glabela y encima de nuestra nariz, esa parte hundida le llamamos nasion. La pendiente en la que baja la glabela. Aquí está la glabela está por acá, y donde baja la glabela, ese se llama ófilo. Hacia atrás, vemos que el hueso occipital tiene una cresta, la cresta occipital externa. Esta cresta me sirve para poder insertar los músculos del cuello. En la parte central se va a llamar íneo. Opistocráneo, la parte más posterior, íneo cráneo. ¿Ok? Este es el agujero magno. En el agujero magno ya saben las estructuras que pasan. El punto más posterior del agujero magno se llama el hipofistio. El punto más anterior se llama el bajo. En la tabla interna vamos a tener un hueso esponjoso poroso, que lo llamamos diploide. El diploide. Perfecto, no te voy a estudiar tabla externa, tabla interna y diploide. En algunos lugares, sobre todo alrededor de la nariz, tenemos unos huecos dentro del hueso que ocupan el lugar en donde estaría el diploide. Es decir, solamente tenemos tabla externa, tabla interna y un hueco. A ese hueco le llamamos seno. Como están alrededor
de la nariz le llamamos senos paranasales. Como por ejemplo, en el maxilar tenemos el seno maxilar, como por ejemplo en el esfenoide tenemos el seno esfenoidal, pero lo que sí vamos a ver, no hay muchas muestras, de todas maneras debe haber alguna muestra. Acá tenemos un poquito, es el seno óseo frontal. Miren el hueso frontal, acá hay un hueco, tabla interna, tabla externa y tenemos un hueco. Es el seno óseo frontal. Algunos lo tenemos más grande, otros más pequeños. Usualmente es asimétrico, no es igual de los dos lados. Y dependiendo del corte, lo vamos a hallar o no al seno óseo frontal. ¿Okay? En este caso lo llamamos esta partecita chiquitita. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Pasamos entonces también a la calota. Encontrar al grosor del hueso, que va a tener una tabla en la parte externa que le llamamos la tabla externa. Una parte en la tabla interna, en la parte interna le llamamos tabla interna. Y entre la tabla externa y tabla interna, perdóname para pronunciar esto, en tres partes. Una parte anterior llamada el piso anterior, piso medio y piso posterior. ¿De acuerdo? Piso anterior, medio y posterior. Los límites: hacia adelante el hueso frontal, hacia atrás el hueso occipital. Y los límites entre cada uno, y los límites entre el piso anterior y piso medio van a ser acá y el ala menor del esfenoides. Yo te decía que el ala menor del esfenoides, aprovechemos que tenemos varios cráneos. Tóquenlo por favor, es una parte más o menos filuda. No te va a cortar, pero sí es filuda. El ala menor es pequeña, filuda y hacia arriba. El ala mayor es más grande, es plana y hacia abajo. Forma el piso del piso medio de la base del cráneo. Si esta es la frontera, ala menor del esfenoides, entre el medio y el anterior, entre el medio y el posterior, la frontera será esta elevación del hueso temporal, la porción petrosa del temporal, el peñasco del temporal. Les comentaba, creo a ustedes también, que los del hemisferio norte le llaman a los cerros, a las montañas, no le llaman cerro, montaña, le llaman el peñasco. Peñasco X, peñasco Y, Z. Si quizás lo hubiésemos descrito nosotros, estaríamos hablando de la cordillera del temporal, así como nuestra cordillera de los una parte elevada. Perfecto. Ya tenemos nuestras fronteras, empecemos a estudiar. La más fácil de todas ellas es el piso anterior. En el piso anterior vamos a tener un par de huesecitos. A los costados el techo de la órbita, y este techo de la órbita está formado por el hueso frontal. Y este hueso frontal tiene unas irregularidades, que es como si fuera una plastilina y yo empiezo a poner mi dedito a aplastarlo. Son las impresiones digitales o digitiformes que lo forman los giros y circunvoluciones frontovasales, de la parte de nuestro cerebro frontovasal. Al medio yo voy a tener un huesito llamado el hueso etmoides. Vamos a estudiar, seguimos entonces. En la parte interna del hueso frontal tengo una cresta y le llamaré la cresta frontal interna. Después de la cresta frontal interna, justo debajo, todavía en el hueso frontal, voy a tener un agujerito y ese agujero no puede ver, así que lo voy a llamar agujero ciego. Detrás del agujero ciego ya viene este hueso etmoides, y este hueso etmoides lo primero que puedo ver es que tiene una cresta que sobresale, como la de Bartolito, la del gallo pinto o de la gallina bataracha. Esta es la cresta de gallo o crista gallo. Al costado de la crista galli tengo yo una delgada lámina de hueso llena de agujeros. Es la lámina cribosa o la lámina cribiforme. ¿En qué hueso estábamos? El etmoides. Entonces también en la parte anterior del etmoides, por acá más o menos, voy a tener un agujero. ¿Qué nombre le pondría a un agujero que está en la parte anterior del etmoides? Etmoidal anterior. Y los que están en la parte posterior del etmoides, etmoidal posterior. Un poco difícil de verlo porque esta lámina cribosa es tan delgada que se rompe, se unen los huecos, sobre todo en las muestras que han pasado por sus manos. Ante un traumatismo encefalocraniano, es uno de los lugares de predilección en los cuales se rompe el cráneo, prácticamente sin mayor repercusión significativa para nosotros. ¿Okay? ¿Estamos bien? Y hemos pasado hueso, agujero etmoidal anterior, pasa el van etmoidal anterior, vena, arteria y nervio.
Por el agujero etmoidal posterior pasa el van etmoidal posterior, vena, arteria y nervio. Y por la lámina cribosa pasan algunos nervios craneales, unos filetes nerviosos que forman esos nervios craneales. Hablamos del nervio craneal 0 y del nervio craneal 1, el 0 y 1. ¿Okay? Y en la parte posterior nos encontramos con el límite. Acá ya está nuestro huesecito en forma de murciélago. Hacia los costados este murciélago tiene sus alas y van a ser las alas menores del etmoides, del esfenoides. Y hacia el centro hay una porción plana. Esto de acá, esto era elevado y filudo, y acá es una porción plana. Entonces llamémosle así, el plano esfenoidal. ¿Quieres sonarte sofisticado? Dile yugo esfenoidal. El plano o yugo esfenoidal. ¿Okay? Y con eso pasamos al piso medio de la base del cráneo. Y en el piso medio de la base del cráneo, lo primero que veo acá es un surco. Y encima de este surco está el quiasma óptico. Llamémosle entonces el surco prequiasmático. Y el surco prequiasmático, el quiasma óptico, se forma por la llegada de dos nervios que vienen por acá. Vamos a ver. De aquí, ¿no? Mira, por acá se viene uno de esos. ¿Cómo se llaman esos nervios? Que van a nacer en la capa de células ganglionares de la retina. Estamos hablando del nervio óptico. El nervio óptico de un lado se junta con el nervio del otro lado, forma el quiasma óptico que se deposita en el surco prequiasmático, y el nervio óptico hacia los costados está pasando por el conducto óptico. Van a escuchar que a veces vamos a hablar de agujero o conducto, agujero o conducto. Una manera sencilla. Si tú puedes ver a través de él, como el agujero macro, será agujero. Si en cambio esa abertura tiene un recorrido como un túnel, y no es que yo lo haga así y pueda ver, llamémosle conducto. Ahora van a ver agujero o conducto. Sigamos hacia atrás, sigamos en el hueso, este hueso esfenoides, y vamos a encontrar una especie de silla que simulaba una silla turca. Y en esta silla se deposita la glándula hipófisis y se llama así la silla turca. La silla turca, acá se la han volado, acá está mejor, bonita. La silla turca va a tener una parte posterior, un respaldar posterior en la parte dorsal, y llamémosle el dorso de la silla turca o dorso celar. Y en la parte anterior, el tubérculo celar. Entonces tenemos tubérculo celar, dorso celar. De la silla, la parte anterior del tubérculo, la parte posterior del dorso. Y vemos también que en este esfenoides van a haber 4 cachitos, 2 más grandes hacia adelante y 2 más pequeños hacia atrás, y van a ser la apófisis clinoidea anterior de este lado y del otro lado, y las apófisis clinoideas posteriores. ¿Okay? Cuando hablemos de cerebelo, acá se va a insertar en las apófisis clinoideas la tienda del cerebelo. Detrás de esta apófisis clinoideas, detrás y debajo, vemos una fisura. Y para entender mejor esa fisura, veamos el ojito. ¿Ves el ojito, verdad, acá? ¿Ves esta cavidad orbitaria? Y vamos a ver 2 fisuras. Mira esta que está abajo y mira esta que está arriba. Esta que está arriba, vamos a atravesarla, ¿ok? Y si la atravesamos, mira, salimos ahí. Detrás y debajo de la apófisis clinoidea anterior. La pregunta es, ¿qué nombre le pondrías a una fisura que está en la parte superior de la órbita? La fisura orbitaria superior. Y acá empieza a pasar una mancha, pasa por acá, un montón de estructuras. Pasa el nervio craneal 3, pasa el nervio craneal 4, pasa el nervio craneal 6. Y la rama quinto 1 del nervio trígeno, el quinto. ¿Ok? Pasa una vena también, la vena oftálmica superior. Y me olvidaba que por el conducto óptico pasa una arteria, la arteria oftálmica. ¿Estamos bien? Fácil por ahí. Sigamos. Esto no me deja bien. Acá está mejor. Detrás de esta fisura orbitaria superior viene un agujerito que cuando lo describían decían, oye, ¿sabes qué? Este agujerito es bien redondito. Llamémosle agujero redondo. Y si por la fisura orbitaria superior pasaba el quinto 1, por el agujero redondo pasará quinto 2.
Y debajo de este pasó un agujero más grande, acá se ve mejor, ovalado. El agujero oval. Si por el redondo pasa el quinto 2, por el oval pasará el quinto 3. Pregunta, ¿el nervio trigémino es solamente sensitivo? No, también es motor. La rama quinto 1, quinto 2 y quinto 3 son ramas sensitivas. ¿Y la rama motora del trigémino por dónde pasa? También por el agujero oval. Seguimos y vamos a encontrar otro agujerito más pequeño. Es el agujero espinoso. Y por el agujero espinoso pasa la arteria meningia media. No te vayas a olvidar, arteria meningia media. ¿Estamos bien? Y mira tú que luego, por acá yo veo, por acá hay otro agujerito. Este agujero de acá es el agujero rasgado. Por este agujero rasgado pasa la rama de la arteria faríngea ascendente a veces, pero usualmente está tapado completamente por un tejido fibrocartilaginoso. En muchos lugares se confunden con el conducto carotídeo. Sus compañeros acá, con fines didácticos académicos, han destrozado el piso del cráneo para poder romperlo. Han roto esto. Acá debería estar cubierto por hueso. Vamos a buscar uno que no esté destrozado. Todos han sido académicos acá. Miren, acá está el agujero rasgado, ¿ok? Y al costado del agujero rasgado hay hueso, ¿no? Mira. Sus compañeros con fines didácticos han roto ese hueso. Y cuando rompes ese hueso encuentras un túnel. Ese conducto. Entonces, si es un túnel, es un recorrido, ya no va a ser agujero, va a ser conducto. Ese conducto es el conducto carotídeo. Y por el conducto carotídeo pasa la arteria carótida interna con su plexo nervioso simpático. Entonces, el agujero rasgado, digamos que está acá, y el conducto carotídeo viene por acá. Los dos tienen una abertura, una desembocadura común, y a veces se confunden. Dicen que por el agujero rasgado pasa la arteria carótida interna. No, por favor. Pasa por el conducto carotídeo. Por el agujero rasgado está cubierto por tejido fibrocartilaginoso. No confundir que tiene la misma desembocadura que el conducto carotídeo. ¿Okay? Y con eso llegamos a la parte final de nuestro piso medio, el cual está formado, todo esto de acá, todo donde está mi dedo gordo, es el ala mayor del esfenoides. Es más grande, pero es plana y está hacia abajo. El otro es más chiquita, por eso ala menor, pero es elevada y está hacia arriba. Esta es elevada y firme. ¿Okay? Hacia atrás yo voy a tener esta elevación que la voy a llamar el peñasco del temporal. En esta elevación, mira, voy a tener acá un surco que lo han pintado sus compañeros y es el surco del seno petroso superior. Si este es el peñasco, la porción petrosa, el seno será el petroso. Si está en la parte superior, el surco para el seno petroso superior. Podemos ver también dónde estaba el lugar que no estaba destrozado, acá. Donde no está destrozado, lo que formaba el techo del conducto carotídeo, hay una pequeña área plana. En esa área se deposita el ganglio de Gasser, ganglio semilunar, o mejor conocido como el ganglio del trigémino. Y se le llama fosita trigeminal. Esta pequeña fosita es la fosita trigeminal. De acá, el ganglio del trigémino dispara su quinto 1, quinto 2, quinto 3. Así también, esta parte, en la porción petrosa o peñasco del temporal, puedes notar tú que hay una parte más elevada. Esta parte más elevada lo utilizan mucho, lo toman mucho de referencia a nuestros colegas los otorrinos. ¿Por qué? Esta porción elevada se llama la eminencia arcuata. Y debajo de esa eminencia arcuata está el canalículo semicircular superior del laberinto del oído interno. Entonces, ¿tú quieres entrar por ahí o te tomas como referencia eso? Ya sabes, mira, ahí está la eminencia arcuata. Yo ya sé que debajo debe estar, al menos en la mayoría de las personas sin variaciones anatómicas,
debe estar el canalículo semicircular superior del oído interno. Acá. Sigamos a la parte posterior. Seguimos todavía con un poquito de esfenoides. Estamos hablando del dorso celar. Y por acá, al medio de los dos peñascos, tengo una porción más o menos plana del hueso occipital, en donde se deposita el tronco encefálico. Esta porción de acá se llama el clivus. No te vayas a olvidar, el clivus, perteneciente al hueso occipital. Okay. Y al costado del clivus tengo un surco. Y este surco, que está en la porción petrosa del temporal, deja pasar un seno. Si este era el seno petroso superior, por acá pasará el seno petroso inferior. Y yo tengo el surco del seno petroso superior por acá y el surco del seno petroso inferior por acá. ¿Hasta dónde va el surco del seno petroso inferior? Hasta este agujerito de acá. Por acá tengo otro surco en forma sigmoidea. Y es el surco del seno sigmoideo, que también llega hasta este agujerito de acá. Antes de mencionarte este agujero, nos habíamos salteado este de acá. Este es el CAI, el conducto auditivo interno. El CAI. Y por acá, por el CAI, va a pasar el 7, va a pasar el 8 y la arteria labelinea. 7, 8 y la arteria labelinea. ¿Ok? Y por el agujero de acá, que estábamos mencionando, el agujero yugular. ¿Quién pasa? Habríamos visto, por el agujero yugular pasará el seno petroso inferior. Por el agujero yugular pasará el seno sigmoideo. Aquí se conocen y se enamoran estos dos senos, el petroso inferior y el sigmoideo, y van a formar a la vena yugular inferior. Propiamente dicho, exactamente, buscándole la quinta pata al gato, podemos decir, no es que por el agujero yugular pasa la vena yugular, en el agujero yugular se forma la vena yugular, pero por ahí pasa el seno petroso inferior y el seno sigmoideo. Además de esas estructuras venosas, pasa la arteria meningia posterior y le llamamos las estructuras nerviosas, el 9, el 10 y el 11. Me falta un nervio que pasa por acá, este conducto que está arriba del cóndilo occipital y se llama el conducto del hipogloso, porque por ahí pasa el nervio hipogloso. Y finalmente el agujero de acá es el agujero magno. ¿Qué pasa un nervio? El onceavo nervio craneal. Pero profe, ¿no? Que ese pasaba por el yugular. Sí, pero acuérdate que el onceavo nervio craneal, llamado nervio espinal, nace en la médula espinal, llamado nervio accesorio, porque su origen real en verdad es fuera del encéfalo. Este nace, luego asciende, entra al cráneo por el agujero magno. ¿Para qué? Para luego salir por el agujero yugular y decirle a sus amigos nervios raquídeos, como yo he salido de un agujero del cráneo, soy un nervio craneal. Por eso el nombre de nervio espinal o nervio accesorio. Nervio craneal o nervio accesorio. ¿Okay? Me faltaba un surquito que a lo mejor te pregunto. Esta era la silla turca, ¿verdad? Al costado de la silla turca pasa un seno también. Quizás el seno más popular de todos es el seno cavernoso. Y el surco que dejará el seno cavernoso será el surco para el seno cavernoso. Acá también pintadito de eso. ¿Estamos bien? Ahora sí, me faltaba esta partecita de acá. Este punto creo no lo veíamos bien allá. ¿Cómo se llama este punto? Breccia. La unión de la sutura sagital con la sutura coronal. El ápex es la parte de acá, la parte más superior. Y este punto, lámina. Esta sutura está como dibujada, ¿no? Demasiado bonita. En algunas personas, al nivel de esas suturas, está por acá. Mira, al nivel de estas suturas, mira que encontramos. A ver, mira. ¿Qué hueso es este? Parietal. Ay, estos son el agujero parietal, incluso por acá. ¿Qué hueso es este? Occipital. Pregunta, ¿qué hueso es este de acá?
estos huesecitos, entre comillas, extranumerarios que se encuentran por las suturas, entonces uno dice, oye, ¿será un pedacito del parietal o será un pedacito del occipital? Estos huesitos de acá se llaman huesos con W, wormianos. Huesos wormianos. Son estos huesecitos extranumerarios que se encuentran a nivel de las suturas y que son pequeñitos y a veces son, acá tiene otro hueso wormiano, por ejemplo, por aquí. ¿Okay? Estamos en la parte interna. Los senos dejan huellas. ¿Okay? Por acá pasa el seno sagital superior y esta huella será el surco para el seno sagital superior. A los costados tenemos unos agujeritos, como si lo hubiese comido una polilla en la madera, y se llaman las fositas granulares. Continuación de la cresta frontal interna que habíamos visto por acá también la cresta frontal interna. Y esta será la cresta occipital interna. ¿Okay? Por acá en uno un cero. No, por acá. Más huellas. La última huella que te quiero mostrar. La arteria meningia media y sus ramas van a dejar huellas también por acá, que se llaman impresiones meningias u hoja de higuera. Impresiones, surcos arteriales también lo he visto en algunos libros. ¿Ok? Mira por acá y mira por acá. Y si tú lo continúas, estas impresiones meningias, al final todas van a confluir en un agujero. El agujero espinoso, porque de ahí sale la arteria meningia media. No te dejes engañar, finalmente. Si yo te pongo qué sutura es esta, tú me dices rápidamente la sutura lamboidea. Pero a veces lo dudas si yo te pregunto qué sutura es esta de acá. Es la lamboidea, solamente que vista del otro lado. No te dejes engañar por tu profesor. Para eso están sus parejas. ¿Ok? Preguntas. No le pasen, vean.